En un mundo interconectado, las tecnologías digitales juegan un papel cada vez más importante y este es ya un proceso irreversible. Nuevos productos digitales financieros aparecen: fintech, big tech, metaverso, NFTs y otros más. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro en el mundo jurídico financiero? Para hablar de estos temas, hoy nos acompaña Jesús Mardomingo, abogado español, socio de Dentons España, experto en derecho financiero y bancario, incluyendo fintech y big tech. Él compartirá no solo su conocimiento, sino también su experiencia en estos temas. Soy Miguel Porras y les doy la bienvenida a este conversatorio internacional sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los sistemas financieros. Bienvenidos. Jesús, bienvenido y gracias por unirte hoy a nosotros para conversar acerca de este tema tan de actualidad, ¿no? Que es el impacto de las nuevas tecnologías en los sistemas financieros. Para no solo compartir tu experto conocimiento, sino también tu experiencia en el tema, ¿no? Pues Miguel, muchísimas gracias. Estamos relativamente cerca. Estoy en el país vecino, estoy al norte de ti, estoy en la capital de Ecuador, en Quito, y lástima que no me haya dado el tiempo para acercarme y poder saludarte personalmente, pero un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Bueno, efectivamente es una pena que no hayas podido venir esta vez, pero queda como tarea pendiente un encuentro personal aquí para que disfrutes no solamente de las bondades de nuestro país, sino también de su gente y bueno, y también para conversar de todos estos temas que tú conoces también. Habiendo dicho eso, Jesús, nos encontramos en un proceso irreversible, ¿no? De digitalización y el sistema financiero no es inmune a toda esta miriada de cambios, ¿no? Que el desarrollo tecnológico ha traído. En ese sentido, me gustaría empezar preguntándote cuáles son los pensamientos que te traen cuando se hablan de conceptos como innovación, sostenibilidad y la digitalización, ¿no? En el sistema financiero, siendo estos sus pilares. ¿Qué pensamientos se traen? Bueno, pues decirte como punto de partida que me traen sentimientos positivos, porque yo creo que los humanos, cuando vamos evolucionando, por no decir que nos vamos haciendo mayores, pensamos que lo que hacíamos en el pasado era mejor que lo que hacen en el presente, pero yo creo que ciertamente nuestra evolución en ese sentido, aunque hay muchas cosas que corregir, pues con carácter general es positiva. Y en el mundo financiero, pues también basado en estos años que han transcurrido, no pocos, pues he vivido, especialmente desde la perspectiva española, una evolución que comenzó con una participación en mi trabajo en la banca pública y actualmente en un despacho de abogados relacionándome con entidades financieras, con carácter general. Muchas veces cuando me presento digo que nací en un banco, no en un banco de sentarse en el suelo, de sentarse en la calle para ver los pájaros, sino en una entidad de crédito, ¿no? Y eso pues a lo mejor me hace ver una realidad que a día de hoy pues se manifiesta de manera muy clara. Vivimos en una nueva economía que tú has mencionado dos conceptos que la marcan, que son por un lado la sostenibilidad y por otro lado la digitalización, a la cual en el ámbito del mundo financiero le añadiría una tercera que es la ciberseguridad. Esos tres drivers están marcando de manera rotunda la realidad actual, pero que no es una realidad actual que haya surgido de la nada, sino que tiene su recorrido, tiene su trayectoria. En el mundo financiero, que suele ser punta de lanza de muchos cambios de la sociedad, véase el caso del blanqueo de capitales, véase el caso de las reformas fiscales,
Pues también en el ámbito de la sostenibilidad, hace muchos años, desde la perspectiva de la banca responsable, la responsabilidad social corporativa, se empezaron a incorporar elementos que fueron cambiando la forma de hacer las cosas en el sector financiero. Y en el mundo de la digitalización, pues ahora todo el mundo se nos llena la boca de blockchain y se nos llena la boca de criptoactivos, pero lo cierto es que la banca ya hace muchos años, demasiados, porque tuve la suerte de participar en la creación, al menos en España, de los primeros bancos por Internet, esa realidad ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y existe una evolucionada digitalización que hace pensar y reflexionar sobre la industria, el negocio y cómo se puede desarrollar. Yo creo que lo cierto es que, considerando los jóvenes que somos y en esa trayectoria temporal, y teniendo en cuenta lo veloz que avanza la humanidad, te diría que durante los últimos, no muchos años, 10 años, pongamos, que son pocos en el universo, pues estamos en una vivencia de evolución del sistema financiero que, como te decía, se basa en 3 pilares: la sostenibilidad, la digitalización y la ciberseguridad, y que son 3 pilares cada vez más poderosos y que, en mi opinión, están construidos a base de algo que lo llamamos aquí en Europa los tsunamis normativos. No paramos de recibir normativa permanentemente, que está también construido a base de crisis económicas que en algunas ocasiones son más que crisis y se pueden calificar de escándalos financieros que han afectado gravemente también a la reputación de todo el sistema financiero en general. Y esa pérdida de reputación pues se ha unido también a la incorporación de nuevos y sofisticados productos financieros, unidos por último pues a una, vamos a llamar, intensa y extensa irrupción de la tecnología, que hace que los comportamientos estén modificándose drásticamente y que, como hablando de tecnología en algún momento dijo Steve Jobs, pues probablemente los bancos en el futuro no se llamarán bancos, pero seguirá existiendo algo parecido en donde los humanos buscamos financiación o depositamos nuestros ahorros, ¿no? Pero es verdad que si analizamos cómo son los bancos actualmente comparados con los de hace años, y pasa lo mismo en muchos sectores de la industria, todo ha evolucionado y todo es relativamente diferente, ¿no? No sé si responde un poco a tu pregunta de cómo veo el momento. Sí, sí. Definitivamente, muchas gracias, no, bastante enriquecedora. Pero justo, precisamente siguiendo ese orden de ideas que acabas de mencionar, ¿no? Este tsunami normativo y esta evolución imparable de las tecnologías que está afectando directamente al sistema financiero, a los bancos. En tu experiencia, considerando que tú no solamente ves temas en Europa, en Asia y en Latinoamérica, ¿encuentras los procesos muy diferentes en cuanto a ritmo, a velocidad en Europa y en Latinoamérica? ¿O crees que se están ambos moviendo a la misma velocidad? Bueno, yo creo que vivimos bueno, esto es un tópico que todos manejamos, de la globalización, aunque también es verdad, afortunadamente, como un premio Pulitzer reciente dijo, la Tierra todavía es plana, en el sentido de que, bueno, cada región tiene sus ritmos y sus modelos, ¿no? Yo creo que a nivel normativo, al menos en el caso mío, vivo en un continente que algunos dicen decadente, pero que desde luego, si nos protagonizamos por algo, es porque no paramos de publicar norma. Ahí es donde se acuña el término de tsunami normativo. Vivimos una auténtica avalancha normativa, y en el mundo de las tecnologías y en el mundo financiero, pues recientemente se están publicando normas de relevantísima importancia, como la regulación de los criptoactivos o las infraestructuras de blockchain y demás, que marcan un poco la pauta, probablemente a nivel normativo, pero que luego después, a la hora de ponerlas en la práctica, pues otras civilizaciones, digamos, como puede ser el mundo asiático, en medios de pago, pues han evolucionado generando pues redes de comunicación que se convierten en medios de pago, como Alipay o WeChat, mejor dicho, o medios de pago que quieren ser redes sociales, como Alipay, ¿no? Es decir, que cada región va a tener un poco su sistema evolutivo. Pero lo cierto es que, igual que está pasando en la sostenibilidad, todavía vivimos un punto relativamente distante de llegar a alcanzar ese momento de armonización absoluta. Y hay diferencias, obviamente. Yo creo que en ese sentido, y ahora que estamos hablando, un peruano y un español en Ecuador, creo que... y esta mañana he tenido una videoconferencia muy temprano, que la gran ventaja cuando vengo aquí a Ecuador es que trabajo mucho, porque me levanto temprano gracias al jet lag. He tenido una conversación muy interesante sobre un producto de criptoactivo, en donde se hablaba del valor que tienen muchas cosas que tenemos en Iberoamérica y que deberíamos de poner en valor, ¿no? El idioma es el idioma común,
que otras organizaciones y civilizaciones han utilizado para empujarlo. En Europa está concediendo dinero a España para que promueva el español como idioma de la inteligencia artificial. No sé si es buena o mala idea, pero existe ese movimiento. En el mundo de la sostenibilidad también el español tiene una fuerza impresionante porque la biodiversidad se concentra en Latinoamérica y eso hace que el idioma pueda ser una herramienta también de evolución. Y creo que ahí existe también la interacción en el mundo financiero entre bancos españoles y bancos latinoamericanos que van en doble sentido cada vez más. Hay bancos, por ejemplo, en Ecuador, como el Banco Pichincha, que tiene presencia en España y además tiene bancos por Internet, que están teniendo también un desarrollo tecnológico que evoluciona más deprisa que el que puede tener el que se ve constreñido por un tsunami normativo o el que ya viene constreñido porque han tenido una evolución muy potente y ahora tienen que manejar un barco muy grande y es más fácil manejar una pequeña barca que un transatlántico, ¿no? Yo creo que además en todo ese movimiento hay un fenómeno que ahora todo el mundo se le llena la boca del tema, pero vuelvo a decir lo mismo, es algo que tampoco es tan nuevo y me estoy refiriendo dentro de ese epicentro, ese tsunami de teletecnologías, lo que supone el protagonismo mediático que está teniendo el mundo del algoritmo de inversión, ¿no? La inteligencia artificial, en definitiva. Y esto es algo que no es novedoso, o sea, ya desde hace mucho tiempo, y perdona que he hablado otra vez de España, el sistema de interconexión bursátil español, el SIBE, que permitía la contratación electrónica de las 4 bolsas en España, es un inicio de mecanismos que tienen que ver mucho con la inteligencia artificial y que son del siglo pasado, son de 1995. Quiero decir que ya hay avances en esa materia y que se pueden desarrollar. Y te decía que el protagonismo mediático lo tienen efectivamente los algoritmos de inversión, que cada vez son más inteligentes, valga la redundancia, y que se convierten en unas poderosísimas herramientas para la generación de una variedad de información y el desarrollo de procesos capaces de hacer previsiones y generar pues ese sinfín de datos que el mundo financiero necesita y que faciliten enormemente todo lo que podría ser, llamemos, la planificación financiera, ¿no? La gestión de los riesgos, la toma de decisiones en el mundo o la valoración de las decisiones, además de, y hablando del mercado financiero, de un trato pues mucho más personalizado de las necesidades que tiene cada uno de los clientes, que ahora ya no se llaman a veces ni inversores, ni depositantes, ni asegurados, sino que se llaman clientes, y que permiten recoger esa demanda y que, en definitiva, pues permitir una evolución a una mejor, digamos, actuación y desempeño de todos los operadores que hay en el sistema financiero. Tanto los inversores, como los depositantes, como los bancos, las compañías de seguro, las sociedades de valores, es decir, que esa tecnología yo creo que puede venir a mejorar. Por supuesto, con los riesgos de los que todos hablamos en este momento, de no dejarlo suelto, de tenerlo pues razonablemente controlado, pero en definitiva creo que eso va a acelerar la armonización, que era un poco la pregunta que tú me hacías, que me enrollo como las persianas de si hay diferencias entre los diferentes países, ¿no? En el ámbito latinoamericano, un país como El Salvador, más allá de política y más allá de si realmente ha funcionado su proyecto, decidió hacer algo que ha revolucionado y ha puesto el país en el mapa, en una región, la centroamericana, que a veces no se nos olvida que existe, ¿no? O movimientos que tienen que ver con la legislación en el ámbito de las fintech y de todos los startups, pues en esta relación que vivo entre España y Latinoamérica a través de mi despacho también me permite ver que hay muchas iniciativas que se están poniendo de manifiesto y que se generan como consecuencia de que las leyes están viendo la luz por primera vez y que al sacar una ley de fintech en un determinado país, pues los operadores ya han podido aprender cuáles son los fallos y se han adaptado a la necesidad real de esa nueva legislación. No olvidemos que el derecho siempre va por detrás de la realidad social. El derecho siempre va corriendo, intentando regular lo que hace la humanidad. En una materia como esta, que va tan deprisa, como no tenga ritmo, no vas a regularlo nunca. Y no se trata de regularlo, pero sí de darle una cierta seguridad jurídica. Cuestión está también, y estamos hablando en un entorno jurídico, que desde luego también arroja una realidad que probablemente contribuya a esa armonización, no sé si de un derecho único, de un rule of law, pero sí el cambio de determinados paradigmas del mundo jurídico que aún no se han asentado, ni siquiera en Europa, que no paran de publicar normas relativas a cómo debe interpretarse
pues elementos esenciales del derecho como la contratación, la identificación de la persona, la entrada de robots en la contratación, en fin, todos estos elementos que van a cambiar, yo en mi opinión, y mi humilde opinión, por supuesto, porque hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto, van a cambiar algunos paradigmas que permitirán la armonización. Por eso digo que estamos más cerca de un mundo más ordenado. Lo que no cambiarán es que los seres humanos, por mucho que nos pongan a todos las mismas ropas y de los mismos diseñadores, pues tenemos mentes diferentes y aunque nos insisten en convencernos de que pensemos todos igual, afortunadamente todavía un colectivo importante de la humanidad sigue teniendo sus ideas propias y eso hará que las herramientas de las que estamos hablando se desarrollen de manera diferente, ¿no? Ahora estoy aquí porque tengo la enorme fortuna, y ahora ya es público, a ti te lo he medio insinuado porque me decías, ¿por qué vienes tanto por Ecuador? Tú tienes algo aquí que no me quieres contar. Y estaba en un proyecto. Perdón. Un secreto ahí en Ecuador. Tenía un secreto que no podía contar y tal. Bueno, pues ya se ha hecho público que han hecho una operación que luego pone también en el mundo de Ecuador y en general Latinoamérica, en el mundo de la biodiversidad y la sostenibilidad, muy cercana a la digitalización en esta nueva economía que estábamos comentando, que es el canje de deuda por biodiversidad, ¿no?, que acaba de realizar el gobierno de Ecuador. Eso es gracias a que las herramientas que ya existían pues se han aplicado de una manera diferente para generar una estructuración de un determinado producto financiero que genere beneficio a la sociedad en sentido amplio en el ámbito de la sostenibilidad, pero no solamente del ámbito climático, sino también social y de gobernanza, ¿no? Ya se habían hecho emisiones de bonos, esto no tiene ninguna gracia. Lo que hay es un canje de deuda con unos determinados cumplimientos que hace que el producto sea diferencial y donde se ha conseguido la colaboración de muchas entidades que permiten pues barajar cifras muy relevantes de dinero y que contribuyen al desarrollo de una economía puntual, ¿no? Y ahí, como ves, se juntan científicos, que probablemente son los que más saben de sostenibilidad, los que deberían de ser los protagonistas en el mundo de la sostenibilidad, no los políticos o los abogados, son los científicos los que deberían marcar la pauta, pero que ahí sí que existe una cierta armonización en el planeta, todos entienden cuáles son los problemas desde el punto de vista científico con un tiburón o con una ballena. Hay necesidad de tener un proyecto de financiación que funcione y ahí nuevamente se va a conseguir una armonización de la unión de todos los países que buscarán un punto de conexión para que generen instrumentos financieros adecuados y que valgan en todos los territorios de manera armonizada. Hace falta una involucración de la sociedad porque yo creo que todo esto que estamos comentando y en el mundo financiero rápidamente, en cuanto se pone una venta por internet de un producto, no, me están discriminando. Bueno, es que tenemos que colaborar todos, ¿no? O cuando me obligan a pagar un impuesto por algo que tiene que ver con el verde, pues la gente de la sociedad se queja, pero la sociedad forma parte del mundo y hay que, como decía Humboldt, ¿no?, que también es muy protagonista en Perú, pues yo creo que tiene necesidad de contar con la participación de todo el mundo, no es una cuestión de las élites, es una cuestión de toda la civilización. Y por último hace falta pues que alguien lo dirija y lo mande, ¿no? Y ahí pues entramos en un tema delicado, que a mí siempre me han dicho que no hable con desconocidos, es una broma en tu caso, de religión, política o sexo, y no voy a entrar a hablar de político, ¿no? Pero hace falta liderazgo político, ¿no? Y ciertamente, claro, pues, y no estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando del mundo, y ahí podría incluir incluso a España. Vivimos también momentos políticos peculiares, ¿no? Y eso hace que es que hace falta la unión. Ahora hay una oportunidad nueva en la relación entre Europa y Latinoamérica, y especialmente pasando por España, aunque a ver cómo se maneja, que es que España tiene la presidencia de la Unión Europea, aunque no sé cómo se va a gestionar con estos cambios políticos que se avecinan, y que es una herramienta estupenda para que Latinoamérica y Europa, pasando por España, se pongan a funcionar de manera eficiente en materias como estas, por ejemplo, en donde tenemos mucho que colaborar en un idioma común y donde el mundo financiero, pues yo creo que los iberoamericanos sabemos dominarlo y lo gestionamos razonablemente bien. Ajá, excelente, gracias. Y el reto y la oportunidad, ¿no? Ojalá que nuestros líderes pues tengan suficiente visión como para aprovechar esta importante oportunidad. Jesús, ahora quisiera moverme un poquito hacia un tema que ya has mencionado, ¿no? Pero igual es parte de esta conversación, que es el de la digitalización y la innovación. ¿Cómo ves tú el rol en estos nuevos productos financieros que se vienen creando a una velocidad increíble, ¿no? El papel del sandbox, ¿no? La necesidad de la regulación
¿Cómo ves el tema de la ciberseguridad en todo esto y la importancia de la formación y esta transformación digital? Bueno, me has hecho, no sé cuánto tiempo tenemos, pero con lo que me acabas de preguntar, puedo estar 5 días hablando y creo que nadie nos va a seguir. Te he contado alguna vez que a mí me gustan últimamente mucho tener conversaciones sostenibles. Y las conversaciones son sostenibles, probablemente cuanto más breves, mejor, ¿no? Pues procedamos. Sí, porque me enrollo encima para dar la explicación. A ver, ciertamente, has mencionado palabras muy clave. Hemos dicho que probablemente uno de los 3 pilares fundamentales del sector financiero está basado en la ciberseguridad y esto es algo que vamos a convivir con ello, lo estamos viendo a nivel mundial en todos los aspectos y el financiero forma parte de la sociedad y del desarrollo de las economías y de los pueblos, ¿no? Y en consecuencia va a ser un punto clave. En ese sentido, y en la medida en que los humanos nos empeñamos en poner vallas al campo, probablemente porque es necesario y tener un cierto orden en el desarrollo de todos los aspectos, especialmente económicos, cuando afectan a la sociedad, se han desarrollado modelos que en Europa han sido exitosos. En el Reino Unido, desde luego, les ha potenciado muchísimo y España también ha participado de alguna manera con la figura del sandbox que comentabas, ¿no? Que es una especie de prueba piloto para que herramientas que pueden resultar realmente útiles a la sociedad, pues en conjunción y colaboración con los supervisores, que son los que al final deberían colaborar para que toda esta realidad funcione, es decir, el supervisor y el regulador no es la policía, lo es, pero además debería colaborar con el sector para fomentar el desarrollo de negocio, permitan ver que los sistemas funcionan antes de ponerlos en abierto, ¿no? Y esta herramienta, sin lugar a duda, ha sido de una enorme utilidad. Y luego has comentado un tema clave, un tema clave porque toda esta revolución en la que todos nos atrevemos a hablar, pues tiene carencias importantes. Y yo creo que en esta revolución de la que hablamos, de la nueva economía, un aspecto fundamental es la formación, la capacitación, en algo en donde todos estamos aprendiendo. Y probablemente los que más aprenden son los que más están hablando de lo que se supone está cambiando y viven de manera directa, ¿no? Es decir, que hasta el profesorado está cambiando, no es el catedrático académico que hemos conocido siempre, sino que es alguien con un gran conocimiento técnico, obviamente, pero muy metido en el negocio, muy metido en el desarrollo de los productos y los proyectos, que consiga formar unos programas de formación adecuados y que capacite al mundo. Yo creo que en el ámbito digital especialmente, y hablando de abogados, y estoy en un proyecto que me apasiona, al mismo tiempo que me da vértigo y a veces hasta me avergüenza, de que, y esto surge como consecuencia de la conversación con un importante secretario de consejo de un banco español, que su banco hablaba mucho de la digitalosofía, y ya con esto da mucha pista, que un día vino al despacho a contarnos un poco cómo trabajaban en el banco y nos decía que no contrataban abogados que no supieran programar. Yo le dije, bueno, te has pasado, ¿no? Y bueno, igual no estaba tan lejos de la realidad. Es decir, que los abogados, que creo que debemos estar estudiando permanentemente, tenemos que estudiar unas nuevas cuestiones que además puede que no estén sentadas todavía, no estén asentadas como esos paradigmas que hablábamos como consecuencia del impacto de la tecnología en la sociedad, pero que además van acompañadas de nuevos lenguajes. Igual que hubo un momento en que se descubrió que la contabilidad, especialmente para los abogados que nos dedicamos al sector financiero, también es derecho, porque hay que saber cómo se contabilizan los balances y cómo impactan los recursos propios de un determinado activo, pues probablemente el lenguaje que utiliza la tecnología, la programación, en definitiva, es un lenguaje que también tienen que conocer los abogados. A lo mejor no para programar, para ir a la luna, pero sí para entender lo que nos están planteando nuestros clientes y no poner cara de haba, de interesante, de que se están enterando, ¿no? Jesús, precisamente ayer conversaba con un abogado de Malasia sobre esos temas, ¿no? De fintech también, y tocaba el tema de que los abogados necesitamos estar constantemente leyendo y aprendiendo, sobre todo en esta rama del derecho que se está desarrollando tan rápidamente, y hay una necesidad no solamente ya de legislar, sino también de reinterpretar la ley, ¿no? Para acomodarse, como tú bien decías, el derecho sigue al desarrollo social. Entonces los abogados tenemos una clara necesidad de estar siguiendo y reinterpretando, ¿no? Los conceptos que hasta ahora conocíamos y que parecían ya definitivos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo te diría que el reto no solamente es de los abogados, sino de toda la sociedad, como antes comentaba. Los abogados, especialmente los que estamos relacionados con el sector financiero, obviamente tenemos una vinculación muy cercana
a ese mundo que llaman de cumplimiento, ¿no? del sector normativo y de cómo se abordan esos desafíos que se nos están presentando en la actualidad. Y si entendemos al sistema financiero pues como ese conjunto de instituciones, medios y mercados en los que se organiza la actividad financiera, pues resulta fundamental, pero fundamental y necesario para la evolución general de la economía y poder facilitar a la sociedad en general una eficaz asignación de los recursos humanos que además lleve estabilidad monetaria y que proporcione seguridad máxima en los sistemas de pago, el que puedan seguir cumpliendo el desempeño de esas funciones, pero con la capacitación necesaria. Porque de nada sirve que queramos hacerlo si no sabemos cómo hay que hacerlo, ¿no? Y por tanto yo creo que el gran desafío para poder seguir cumpliendo con esas funciones que tienen encomendado el sector financiero en sentido amplio, incluidos los abogados que participamos en ese mundo, es que la mejor herramienta puede ser que para abordar ese desafío que sepamos claramente de dónde venimos, es decir, que sepamos dónde estábamos y hacia dónde nos dirigimos en nuevas materias como la que acabamos de hablar, de programación, de inteligencia artificial, o seamos capaces, por ejemplo, de leer un lenguaje propio de la programación y entender, en definitiva, el funcionamiento de la sociedad de la información. Por tanto, el papel que juegan los abogados y los asesores jurídicos en general en los sectores financieros creo que es básico y creo que con lo que te acabo de decir pues lo respondo de alguna manera, ¿no? A los estudiantes que estudian actualmente y que estudian carreras jurídicas, y te diría que como la Iglesia y los curas se está perdiendo vocación, en España al menos, de gente que estudie solo derecho, yo le diría a los estudiantes que lo que tienen que hacer es estudiar, por supuesto, a los que son ya abogados de muchos años también que estudien, porque es que el estudio es esencial, como dice este compañero de Malasia, y a los jóvenes estudiantes yo les diría que estudien mucho y que además se convenzan de la importancia de trabajar con valores, eso siempre, que a veces los estamos olvidando con todo esto que estamos comentando de la digitalización, pero sabiendo adaptarse a la función que cumplen. Y si saben la función que cumplen en la línea de lo que te acabo de decir, pues creo que hablando de este futuro de las profesiones, pues los abogados podremos tener futuro, entendido a algo que yo creo que se aproxima más a las profesiones del alma que a las profesiones jurídicas. Es decir, que en el futuro a lo mejor no van a querer que sepamos hacer un contrato porque el contrato nos lo va a dar la tecnología, sino que entendamos realmente para qué vale ese contrato, con qué valores lo debemos de manejar y cómo debemos de implementarlo y, por supuesto, asesorarlo a nuestro cliente, ¿no? Por eso hablo, igual me he pasado, pero para que nos entendamos. No, perfecto. O sea, de profesiones del alma. Ese toque filosófico y ético tan importante, ¿no? O sea que definitivamente, gracias por ese concepto. Pero ahora, volviendo un poco a temas más terrenales, nuevamente, en esta transformación, ¿no?, del sistema financiero, el factor que representa el apancalamiento tecnológico, ¿no?, y el surgimiento de nuevos negocios, ¿no? O sea, en esto, ¿cómo ves tú el enfoque data-driven, ¿no?, en las empresas? Es decir, que ahora viene impulsado por datos, ¿no? Bueno, lo he comentado antes. Yo creo que la avalancha de datos en la sociedad, que yo creo que a mí me viene a la cabeza ya la generación incluso de nuevos instrumentos financieros basados en el dato, porque no deja de ser un valor brutal que incluso genera espacio, problemas de sostenibilidad, problemas morales, problemas de gestión, problemas de confusión, y que todo se vincula con la inteligencia artificial, además, por eso mejora. Cuando miramos la evolución de la acumulación de datos en la humanidad de los últimos años, que la progresión es más que geométrica, ¿no? Todo se ha acumulado en los últimos años. Basta con que revisemos cada uno nuestro teléfono y veamos la cantidad de fotos que hemos podido hacer en la última semana, que son datos y que contribuyen a mejorar o no, o a controlar, a desarrollar muchos temas, ¿no? Por tanto, el manejo del dato y el sector financiero, y como antes apuntaba, como herramienta, depende cómo lo quieras utilizar, para mejorar el interés, la atracción del cliente y la potencialidad, pues creo que son fundamentales. Ese mundo del data driven yo creo que se une mucho con el otro mundo que podemos llamar el Big Tech, ¿no? El Big Tech entendido como los GAFAs, que en China los llaman de otra manera y tienen sus nombres similares, y que también en el mundo financiero generan un debate, ¿no? Hablábamos antes de esa reflexión de Jobs, que en el futuro los bancos se llaman de otra manera, pero seguirán siendo bancos. Bueno, pues es obvio que estos Big Tech todos quieren ser de alguna manera entidad financiera.
En China ya está pasando, como os decía. Yo creo que las redes sociales quieren ser medios de pago y el medio de pago red social. Se van mezclando, van generando un punto de encuentro que tiene riesgos de supervisión y de estabilidad financiera y de riesgo sistémico, que es la que pretenden controlar los supervisores y los estados, estableciendo reglas de juego que controlen su funcionamiento, ¿no? Y en esa línea yo creo que todo este apalancamiento tecnológico se manifiesta también en actividades como la que tú acabas de insinuar, del user experience. Ya te puedes abrir una cuenta corriente con tus gafas de Oculus, o te puedes hacer cosas que no habías pensado o que te identifiquen con elementos biotecnológicos. O sea, ahí hay un user experience que también va a saber qué necesidades tenemos reales y cuáles son nuestras capacidades. Hay aplicaciones ahora mismo en el mundo tecnológico del fintech, hay verticales de todo tipo. Ahora está muy de moda en España, porque no hago más que ver anuncios, igual es que piensan que me llegan a mí, están personalizados, que quiero viajar y no tengo dinero, que me venden billetes de avión a crédito, ¿no? Para que los pague a plazos, con aplicaciones de toda tipología. Bueno, pues ese tipo de cosas funcionan. En la misma línea, la social media, ya te he dicho que es una influencia total y que aplica a todo, a unas elecciones generales, a un comportamiento de venta, a todo. No vamos a abundar en esta cuestión, lógicamente. El outsourcing está también generando un cambio de funcionamiento de las entidades. Las entidades financieras siempre han sido entidades que no generaban outsourcing porque no podían perder el control de la masa madre, el control del núcleo, y especialmente en el ámbito tecnológico se establecían rigurosas medidas de control, pero existe un desbalance, claro, en donde ahora el de fuera casi controla la entidad. Eso no puede ser, y entonces el outsourcing se convierte también en un data driver importante. Y una última cuestión que es algo que vivimos sin querer en la sociedad en general, que son las plataformas, que es el marketplace, ¿no? Lugares de encuentro que ahora mismo todavía tienen una cierta regulación. En la Unión Europea ya se está regulando sobre la materia, sobre su futuro, que en el sector financiero puede dar lugar a entidades que no son entidades financieras, pero hacen lo mismo que una entidad financiera, y eso es lo que resulta totalmente novedoso, y que en el mundo de la tecnología está teniendo tal evolución que nos llevará a un entorno que no me refiero al metaverso, sino incluso a las DAOs, que serán entidades que no controla nadie y que será difícil incluso regular desde el punto de vista jurídico cómo te relacionas con un ente que no es nadie. Precisamente, discúlpame que te interrumpa allí, Jesús, justo que acabas de mencionar el metaverso, ¿no? El metaverso, mira, lo primero que estudiamos los estudiantes de Derecho siempre es el tema de la jurisdicción, ¿no? Nos hablan la jurisdicción, la aplicabilidad de la ley dentro del territorio, pero con el metaverso, la jurisdicción, pues, es un concepto bastante lato o simplemente no existe, ¿no? Es decir, por allí me comentaban sobre una empresa que había comprado territorio o un terreno dentro del metaverso para poner un stand y vender productos, ¿no? Entonces dices, vamos, ¿cómo se regula todo eso, ¿no? Es en realidad un tema bastante apasionante. Bueno, antes hemos comentado que hay nuevas realidades tecnológicas que impactan en la sociedad y que necesitan de una regulación específica, ¿no? Claro. Yo no tengo muy claro, o sea, yo entiendo el metaverso como un nuevo Internet, pero con unas gafas especiales. Internet no es nuevo y volvemos a lo que comentábamos antes, ¿no? Si hace 10 años ya podíamos hablar de una revolución tecnológica del sector financiero, si nos remontamos un poquito más, y esto me hace sentirme muy mayor, y estoy hablando de los años 98, 99, seguramente muchos de los que nos están oyendo no habían nacido y estarán ya diciendo, pero estos tíos de qué están hablando, qué sabrán. Antediluvianos. Exacto, antediluvianos total, ¿cómo se atreven a opinar sobre la materia? Bueno, pues en aquel momento ya existía este debate, ¿no? Me acuerdo de una campaña que nació, además de, yo creo que una conversación en el despacho Aguas con mis anteriores compañeros, en donde nos dimos cuenta que un servidor ya no eran los ordenadores de los siglos pasados, sino que eran cosas muy pequeñas, y ahora ya no te quiero contar, con un teléfono, cabía en una caja de pizza. Poco después hubo una empresa muy famosa en el mundo de ordenadores que anunciaban que nuestros ordenadores caben en una caja de pizza, ¿no? Como anuncio de que eran pequeños. Y esto generaba el que tú te podías mover, y es lo que ha generado la generación de portales en territorios en donde no hay una regulación o se permite pues una mayor libertad o un régimen tributario diferente. Mira lo que pasa en algunas islas que viven de tener una sede o una denominación de Internet o una localización concreta. Sin lugar a dudas, existe mucho arbitraje todavía geopolítico y geográfico en materia de operativa tecnológica, pero también te diré que la misma mecanismo de control existe
para que bueno, lo que todavía existe en el mundo terrenal siga siendo una realidad. Entonces, cualquier operador que actúa en libre prestación de servicios sin haber estado regulado en un territorio que no es el tuyo, pues se va a encontrar rápidamente con otro tipo de medidas de protección de esos riesgos sistémicos, operativos y de funcionamiento que a veces también tienen relación con la mejora de la competencia, ¿no? Es decir, que no es tan fácil el viajar, ¿no? Y además todavía existen limitaciones como existen en el mundo real. Pero sin lugar a dudas, si generáramos un territorio no controlado, alternativo, en España hay un juego que se llama el parchís, que me hace mucha gracia porque depende con la familia que juegues, las reglas son diferentes. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Si voy a jugar con mis amigos de la playa, pues si jugamos al parchís, el que come una ficha se cuenta 20 en vez de 10, porque esto es lo que se hace en Alicante y no en Madrid. Bueno, pues es un poco lo mismo. Si generamos nuestro propio juego en nuestro propio entorno, pues podemos desarrollar nuestra propia normativa. Por eso te decía que probablemente, y es una gran oportunidad para los jóvenes, y a mí me ha pasado cuando se producen reformas, por ejemplo, en el mercado de valores, la reforma del mercado de valores del año 88, aquí sí ya me da súper vergüenza hablar de estos años, esa profunda reforma del mercado de valores española a mí me permitió pues unirme a una revolución que se produjo en el país y especializarme en una materia, ¿no? Yo creo que ahora, cuando nacen las nuevas materias, pues la gente más joven, que tiene más agilidad mental y puede saber ya venir programada, sabiendo programar desde el seno maternal, pues puede tener una ventaja competitiva que es la que tiene que poner en valor y ponerla en funcionamiento. Y ojo, insisto, para que esto funcione, porque de lo que se trata es que todo esto funcione. Estuve en una conferencia de un tema muy tecnológico de bancos, de voice banking, que ahora ya está muy de moda, pero en España el primer banco que lo hizo organizó un evento en un teatro de Madrid al que me invitaron. Yo fui encantadísimo porque además trabajaba para ese banco. Vinieron ingenieros de Google, vinieron para enseñarnos cómo funcionaban los reconocimientos de voz de lo que ahora es Alexa y todas estas aplicaciones que ya conocemos, que ya tienen su historia también, insisto. Y al acto vino un experto también en reconocimiento de voz, que le acaba de vender su aplicación a la marca Sonos, haciendo una pequeña punta de tesorería. He de confesar como anécdota que cuando llegó al evento, yo me acerqué al consejero delegado del banco y le dije, si os ha colado alguien aquí que no debería estar, porque tenía una pinta que no era ortodoxa, con coleta, unas zapatillas de deporte, los pantalones rotos, este tío se ha colado aquí y no debería estar. Luego, Tierra Trágame era el protagonista del evento, ¿no? Vaya, menuda sorpresa que te llevaste, ¿eh? Bueno, cuando le vi subir al escenario dije, menudo papelón. Bueno, pues este señor, que me pareció un genio, hizo una presentación de la importancia del reconocimiento de voz en la tecnología financiera y puso algunos ejemplos muy divertidos que ahora ya se han corregido de cómo podías engañar al reconocedor de voz dándole mensajes u órdenes que le volvían loco, de llévame al metro de Londres, estación de tal, y el reconocimiento no lo entendía. Pero hizo una presentación de 2 slides que me llamaban mucho la atención, ¿no? Hablaba de la evolución de la tecnología y de todo lo que se está evolucionando y preguntaba, ¿y hacia dónde vamos? ¿Todo esto que estamos haciendo para qué vale? Y aparecían 2 slides, ¿no? Una de ellas era pues una imagen distópica, probablemente de la película Blade Runner, que el libro y la historia se desarrolla en unos años que ya han pasado, por cierto, Odisea 2001 en el espacio, 2001 en el espacio, que los astronautas ya llevaban iPad en una película que se hace en 1968. Y lo que cuenta es hacia dónde vamos, hacia esta imagen, esa típica imagen de Blade Runner, de coches volando, cambio climático, todo lloviendo, luminosos de venta de Coca-Cola en chino y gente por la calle multirraza, pero también con gente que no son humanos, sino que son robots y son replicantes, o vamos a este otro escenario que es la playa del Nido en Filipinas. Él concluía que todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo para que vayamos a la playa de Filipinas. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo la conclusión que alcancé en aquel mensaje fue que no cabemos todos los humanos en esa playa, porque creo que no estaríamos haciendo nada y que luego va a ser necesario ser muy imaginativo, ¿no? para que estemos esta superpoblación, que ya somos 8.000 millones de habitantes en el planeta, y que si la tecnología lo que nos hace es quitarnos actividad, pues probablemente lo que nos está haciendo es incrementar otra que a lo mejor también le hace falta regulación, ¿no? Y por eso entra lo que tú estabas diciendo. A lo mejor en el metaverso, que es esa nueva actividad que estamos desarrollando alternativa a la terrenal tradicional, exige también una regulación. Si es que los humanos llegamos a la conclusión de que no somos tan anárquicos y exigimos una regulación que justifique la sociabilidad
y que se manifieste como eso, como una exigencia de la convivencia. Excelente, pues. Por la extensión de me enrollo como las persianas. No, sí, yo sé que no, tenías previsto hacer una sesión breve y no sé si nos estamos pasando del tiempo. No, estamos bien, tengo un par de preguntas. Además, siempre es interesante escucharte porque eres una persona que conoce muy bien el tema, lo trabaja. Bueno, tú eres amigo, me valora positivamente, soy muy normal. Muy normal. Bueno, en todo caso, concentrémonos un poco en algo que es muy popular en estos días, pero que ciertamente su regulación todavía está en terreno ambiguo, ¿no? Las criptomonedas, ¿no? Los criptoactivos. Ya no está tan... El reto de su regulación, en todo caso. Bueno, ya no está tan... Ha evolucionado mucho, ¿eh? O sea, hay una gran evolución, una vez más normativa a nivel europeo, con 2 directivas y su desarrollo normativo que van a marcar la pauta, y que yo creo que, como para que nos entendamos con carácter general, ha generado un movimiento de supervisor, que hasta este momento, al menos en España, era el Banco de España, que va a seguir cumpliendo su función en determinados aspectos, pero que estaba interviniendo fundamentalmente por cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales en la venta de criptoactivos. ¿Okay? Y ahora ha pasado a ser el supervisor del mercado de valores el que va a controlar esta materia, tanto en las infraestructuras de blockchain como en los operadores que quieran operar con este tipo de activos, que como primera medida ya no son unos activos que no sabemos cómo definirlos, sino que ahora ya, al menos en la normativa, son activos financieros y en consecuencia van a tener unas reglas muy comunes a otros activos que han existido, si bien plantean pues incógnitas relevantes y que, como a todo supervisor, le genera pues una exigencia de diligencia y precaución y prevención. Pero que, más allá de lo que habla todo el mundo y más allá del fenómeno FTX y más allá de la criptocrisis que podamos viviendo en este momento, lo cierto es que existe una cierta evolución y que además la generación de activos digitales en el ámbito de los cripto pues se está manifestando también en la parte más pública y más controlada. Y no hablo de los stablecoins, sino hablo del euro digital u otro tipo de fenómenos que van a establecer pues una evolución que permitirá ya no afirmar que esto es algo que no controlamos ni conocemos, sino que va a tener una cierta regulación. Es verdad que con parámetros y paradigmas que, como antes decíamos, cambian. Las operaciones ya no tienen una cámara de compensación, se compensan inmediatamente. La identificación de las partes cambia radicalmente. La velocidad de la operativa es totalmente diferente. Las exigencias también de formación de los operadores incluirán que entiendan de lo que están hablando y que entiendan que es un blockchain y que entiendan que es un wallet y que entiendan que es un criptoactivo y que entiendan cómo se compra un criptoactivo y cómo funciona un algoritmo, ¿no? O sea, que ciertamente hay más regulación de la que ya pensábamos y vamos a evolucionar a más. Donde hay una mayor carencia probablemente, pero que en el sector financiero no tiene tanta liberalización de momento, es en el ámbito de la inteligencia artificial. Y existen ya proyectos y modelos que hablan de determinados algoritmos que, con una programación, ojo, relativamente sencilla, permite pues gestionar activos de manera inteligente con una serie de parámetros, ¿no? Y automatizar. Esa automatización, al final, tiene de momento, afortunadamente, un elemento humano, porque la automatización surge de un algoritmo que ha hecho un humano, es decir, no se pierde, no se desintegra en ese sentido. Y veremos a ver cómo evoluciona, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, de total actualidad, un poquito menos de lo que ha vivido recientemente, al menos el año pasado, que en Madrid al menos había hasta vallas en edificios anunciando compra de criptoactivos y anuncios en televisión. Una preocupación por parte de los supervisores que tomaron reacciones de urgencia para controlar mínimamente y hacer recomendaciones que ahora ya son totalmente válidas una vez que ya lo controlan, porque cae dentro del perímetro del mercado de valores. Una intervención que en el mundo he visto que los influencers en España, que nos encanta el fútbol, los futbolistas, salía un futbolista diciendo y hablando bien de un criptoactivo y habíamos provocado que comprara todo el mundo criptoactivos. Y eso es lo que probablemente sí que ha evolucionado en normativa, ¿no? De cuál es el tipo de publicidad y qué tipo de información debe llegar a los inversores y usuarios de este tipo de activos para poder invertir, ¿no? Y que no se corran riesgos innecesarios. Porque al final, y ahí también entiendo la parte pública y al supervisor, la culpa serán de ellos porque no vigilaron adecuadamente, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Jesús, por esa respuesta. Ahora ya casi al final, me gustaría tocar una fibra que yo sé que es importante para ti, el tema de
sostenibilidad en el sector financiero y más allá del cambio climático, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos sobre eso a modo de cierre? Bueno, hemos comentado antes que la nueva economía está centrada en la sostenibilidad y la digitalización. La digitalización todavía no totalmente definida y os diría que tampoco la sostenibilidad tiene una definición clara. Ayer se publicó un informe que publica Pacto Mundial sobre la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Europa. En América también veo permanentemente que hay un debate permanente sobre los temas de la sostenibilidad. No hay foro que se precie que no aborden la materia en todos sus aspectos. Parece que se consuma la idea de que la sostenibilidad no solamente es cambio climático, sino también hay un elemento social fundamental y un elemento de gobernanza. Y que todo eso, como te decía, en la interpretación y la aceptación de que uno de los pilares es la digitalización, obliga a que se relacionen de manera intensa. En España, que como sabes, nos dedicamos también a organizar algunos proyectos formativos en donde el curso de finanzas sostenibles que tengo el honor de dirigir se estaba centrando mucho en la parte sostenible, pero nos hemos dado cuenta que hay que incluir la digitalización. Y precisamente, pues organismos o instituciones como la CNMV, pues amablemente ha cedido a participar en el claustro y ya empezamos a hablar de plataformas de financiación participativa, de algoritmos verdes y de climate coin y de emisión de criptoactivo y de un montón de elementos que tienen que ver con la sostenibilidad. Lo que quiero decir es que la sostenibilidad, entendida como concepto global, afecta a todo y probablemente, como está pasando en la vida terrenal, en muchos aspectos la digitalización ayuda a que esto sea mucho más eficiente, ¿no? El ver y comprobar cómo la huella o el impacto de la huella de carbono realmente es cierta, pues probablemente con digitalización y con herramientas, utilización de datos y algoritmos, pues se mejore y igual llega el momento en donde llevamos un reloj, que ya lo llevamos, que nos tiene controlados y que a lo mejor nos lanza mensajes de eso no es sostenible, ¿no? Y se basa en que la tecnología pues ha afectado directamente a la digitalización. Los humanos hacemos varias cosas de manera repetitiva. Una es que comemos, yo como se ve como muy bien y como mínimo 3 veces al día, y dicen los expertos que probablemente es la manera más fácil de controlar la sostenibilidad del planeta, porque sabemos, tenemos 3 momentos en el día para controlar y a impactar en el mundo, en el planeta en el que vives, a través de la alimentación. Y luego lo que los humanos estamos haciendo cada vez más y ya te desarrollan hasta aplicaciones para ver cuánto tiempo llevas utilizando el móvil, es la tecnología y los móviles, ¿no? Y yo creo que eso te demuestra de que muchas cosas de las que hacemos probablemente nos las tienen que reflexionar a través de esta tecnología, porque si no, no la vamos a recibir. Muy mal comparado, estuve hace años en un proyecto en un país africano donde se quería desarrollar un banco por Internet. Y el problema que se manifestó en ese país y que finalmente se consiguió, y ahora es un país muy bancarizado, es que decían los locales, es que si llamamos banco al proyecto no van a entrar los ciudadanos porque piensan que el banco no es para ellos. Claro, hablamos de gente que no estaba digitalizada, perdón, que no estaba bancarizada, pero curiosamente lo que estaba era digitalizada. No tenían nada, pero tenían un móvil. Y ese móvil lo que les permitía era entrar en el banco. Y entonces crearon un banco que no se llamaba banco, pero que sabían que si cogían el móvil podían hacer operaciones financieras. Y probablemente no tuvieran nada más que un móvil y un cargador. Esto es lamentable, pero es la realidad en muchas partes del planeta. Y por tanto yo creo que es una herramienta de transmisión de valores, aparte de desarrollo de tecnologías que pueden colaborar y coadyuvar a un control de toda esta materia. En esta operación acabamos de participar del canje de deuda por biodiversidad en materia de sostenibilidad y relacionado con las Islas Galápagos en un proyecto transfronterizo que Perú de alguna manera participa, igual que porque tenéis el mismo el Pacífico y que colabora con Colombia y con Panamá y con Costa Rica a través de decretos y de protección de la naturaleza. He visto que hay muchísima tecnología, los barcos llevan tecnología, la detección de peces lleva tecnología, es decir, la digitalización está muy cercana a la sostenibilidad y que, como decía, al igual que tenemos 3 momentos en donde podemos decidir el futuro, también con las herramientas tecnológicas podemos decidir el futuro de la humanidad, ¿no? Excelente. Pues Jesús, solamente me queda agradecerte por haber accedido a compartir con nosotros este tiempo,
pero al mismo tiempo quiero comprometerte a que esta no sea la última de los encuentros que vamos a tener, ya sean digitales o presenciales. Y por supuesto, en tu próxima visita al continente, definitivamente pases por Lima. Será una gran noticia que te pueda ver personalmente y abrazarte y tomarnos una causa limeña. Así es. Muy bien, Jesús. Con un pisco sour. Sí, mucha suerte en Ecuador con lo que termines, lo que tienes que hacer ahora. Y creo que vuelas mañana, me parece, ¿no? De regreso a España. Voy a intentar, sí, porque si no en mi casa pensarán que tengo algún lío aquí. Sí, mucha suerte. Tienes que volver a casa. Jesús, muchísimas gracias por todo. Un placer hablar contigo y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Ok, adiós.